sitio llamado Cinematlán, el lugar del cine. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cinematlán, el lugar del cine. En esta ocasión, y como programa de fin de año, que ya de alguna forma nos estamos acostumbrando a hacer, es que terminamos aquí en la Cineteca Nacional haciendo una charla con amigos periodistas. En esta ocasión pues tenemos un invitado especial, ahorita vamos a platicar de él. Y bueno, y la idea también es de que lo hagamos aquí en la Cineteca, es para que la gente acuda y vea que la Cineteca ya está de nuevo abierta, que se siguen tomando las medidas necesarias que pide la Secretaría de Salud, porque digo, la pandemia aún sigue, aunque está en semáforo verde, sigue un poco las modificaciones, pero queremos también que la gente se acerque, de que no tenga miedo, de que la Cineteca esté abierta nuevamente. Por aquí tenemos pues a los amigos que están llegando también en la parte de atrás. Por acá también el cafecito que nos invitó los amigos de la Churrería General de la República, que nos ha invitado un cafecito. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que ha pasado este año, este segundo año que digamos que puede entrar dentro de la pandemia, lo que ha cambiado el cine, cómo se han visto las nuevas estructuras, qué es lo que se ha modificado, cómo estamos viendo ahora el cine, cómo es que de alguna forma nos trastocó y ha hecho que veamos las cosas, que hemos trabajado también de otra forma el cine, de esto que estamos haciendo, que la idea es que también lo hacemos pues ya con este protocolo de estar sin cubrebocas y cosas así, porque bueno, finalmente estamos en un espacio libre y poco a poco hay que tratar de llegar a lo que le vamos a llamar la nueva normalidad, porque ya nada va a ser igual que antes. Y bueno, quiero presentar a Francisco Javier Quintanar Polanco. Él es crítico y periodista cinematográfico, nació en la Ciudad de México, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha fungido también como editor de revistas independientes, organizador de cineclubs, locutor, jurado para diversos festivales cinematográficos e imparte cursos y talleres sobre análisis e historia del cine y la televisión. Actualmente escribe sobre cine para el diario La Crónica de Hoy, para la revista electrónica Cameo y para los portales especializados Tomatazos, Indie Rocks, donde es el titular de una columna quincenal sobre cine y música, revista Encuadres. Además publica esporádicamente con Filme Magazine y revista Cinefagia. Mi querido Javier, pues bienvenido a este espacio que es nuestro, que es la Cineteca, pero bienvenido al programa Cinematlán. Gracias por estar aquí, amigo. Y bueno, de entrada, ya para pasarte el micrófono y quitar tanto bla bla bla, me gustaría empezar contigo dando como una perspectiva, no solamente que en un rato vamos a hablar de los números que tiene la Cineteca Nacional, sino algo un poco más personal tuyo. Como periodista, ¿cómo atravesaste? ¿Qué es lo que ves en esta época que poco a poco se va desprendiendo de esto que creo que se va a quedar para siempre en nuestras mentes, que fue la pandemia? ¿Cómo trastocó tu vida como periodista y qué es lo que has visto tú en este sentido de transformación de cine, de cómo se ve, de cómo lo sientes, cómo lo hueles? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues bueno, es una pregunta que sí es complicada. Voy a tratar de contestar todas, porque sí son como muchos, tiene muchas aristas, ¿no? Tiene que ver con toda esta cuestión que hemos estado platicando precisamente de cómo a partir de los eventos que pues, ustedes conocen el año pasado, todo se detuvo, todo se tuvo que parar por un rato, muchas cosas, muchos lugares tuvieron que cerrar, etcétera, etcétera. En el caso específico de lo que nos atañe, que es que el universo del cine en particular, el caso específico de nuestro país, pues bueno, tuvimos un proceso muy complicado. El año pasado pues todas las salas cerradas, obviamente también los estrenos tanto nacionales como internacionales tuvieron que reajustar calendarios, reajustar fechas, detenerse en muchos casos, y en algunos casos, en un porcentaje un poquito más pequeño,
empezar a buscar más bien la opción de plataformas digitales, ¿no? Entonces, creo que ahí, por ejemplo, lo que es este año en particular, pues me parece que todavía el primer semestre seguimos mucho con esas consecuencias de ese cierre, ¿no? Las salas empezaron una reapertura, pero fue una reapertura gradual. Mientras esto ocurría, pues también mucha gente todavía no tenía la confianza de salir. Todavía, de hecho, hay mucha gente que no tiene la confianza todavía para ir a un lugar público, y mucho menos a una sala de cine, a ver una película. Entonces ha sido un proceso, yo no diría recuperación, porque creo que la recuperación nos va a tomar todavía un poco más de tiempo, pero sí más bien un proceso de reinicio, de reiniciar un poco actividades, de reiniciar un poco a tratar de volver a algo muy parecido a lo que era la normalidad que teníamos antes, a algo que se le parezca un poco. Y pues tiene que ver también con todo este proceso, ¿no? Entonces, ahorita ya estando en este segundo semestre de lo que es 2021 y ya en este cierre, pues las cosas van aparentemente mejorando en ese sentido, en cuanto a la apertura, en cuanto a tratar de restablecer estos calendarios. Digo, todavía falta recuperar muchas cosas porque económicamente pues sí impactó. En cuanto a nosotros, en particular a mi quehacer, pues sí tuvo que cambiar, tuve que hacer, creo que como muchos de nuestros compañeros, el trabajar de casa, que es algo que de por sí ya acostumbramos, entonces se volvió esencial. Ahora ya no fue nada más una opción, sino que fue una cuestión esencial de trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra materia prima, es decir, con las películas, que pues la gran mayoría tuvimos que visualizarlas en casa, tuvimos que verlo así, tuvimos que trabajar a distancia, tuvimos que empezar a aprender a trabajar pues con las tecnologías que tenemos a la mano. Ahorita, por ejemplo, ya platicamos la otra vez que a partir de la experiencia que tuvimos, por ejemplo, todo lo que fue 2020 y lo que llevamos de 2021, bueno, lo que ya resta, mejor dicho, de 2021, pues ahorita, por ejemplo, ya la cuestión de conferencias de prensa, pues ya nos acostumbramos a que las hacemos por Zoom. Entonces ya empezamos a preguntarnos qué tan útil o no es realmente hacer una conferencia de prensa presencial, cuando pues puedes usar el Zoom, es mucho más barato, y te da mayor posibilidad de llegar pues a la prensa que realmente está interesada en esa información, ¿no? Entonces son como cosas que han ido modificando también nuestro quehacer en ese sentido, la manera en que llevamos a cabo nuestro trabajo, la manera en que las distribuidoras, las instituciones, los festivales se comunican también con la cuestión prensa, también ha cambiado por todo esto, ¿no? Entonces sí es algo que hemos visto los efectos en lo que va de este año, y creo que todavía estamos por ver algunas cosas más en lo que va a ser el inicio del próximo año, ¿no? No, y de hecho mencionas algo importante que también es que platicaba de hecho con Nelson Carro, que también lo van a ver también en el programa más adelante, que algo importante que por ejemplo que antes no se podía hacer era tener una entrevista con un productor, con un director o un actor, y antes era casi imposible traerlos y platicar con ellos y estar en una mesa y estar charlando con ellos. Y la ventaja de tenerlos con Zoom es que pues básicamente puedes acceder a cualquiera, ¿no? Cualquiera que quiera decir, inclusive el actor o el personaje más reconocido puede estar en una mesa de debate a distancia. Eso también es como una parte que a nosotros dentro del periodismo y de lo que hacemos, pues es más fácil concertar una cita así que luego buscar el espacio que te estén dando el lugar para ello. Pero pues también yo creo que parte de nuestro trabajo siempre ha sido un poco de campo. Inclusive aunque te manden las películas y las veas, a veces es muy complicado verlas de otra forma, porque la experiencia cinematográfica en cine siempre es inmersiva y siempre te da como la idea de que ven los demás y que piensan. Cuando ves una película individual, en realidad te quedas hasta viendo, y más en nuestro oficio, ¿no? Nos quedamos siempre como pensando, chale, ¿a quién le cuento? ¿O con quién platico de esta película? ¿O qué opinión tiene de esto? Entonces creo que también esa parte que recuperemos nosotros, y sobre todo que nos toca siempre estar como trabajando en la parte de estar los dos, o interactúa siempre con alguien, ¿no? Sales de una función y empiezas a platicar de qué es lo que sucede con ella.
Entonces yo creo que esa parte, si la vamos recuperando, va a ser como algo importante. Y bueno, dentro de eso, ¿cómo has visto también o qué te ha impresionado este año estos 2 años de la pandemia, que pensamos que también el cine iba a tener quizá no tanto bajar de calidad, pero pensamos que muchas producciones de películas iban a desaparecer o que no se iban a producir como se producían antes. ¿Qué tienes tú, qué has visto, qué te ha asombrado, que después de esto, que has visto una película que digas, órale, sí, la hicieron durante este periodo y se sigue, que te haya impresionado, que te haya hecho, pues no sé, algo extra que nos haya pasado dentro en esta temporada que estuvimos entre lejos y volviendo ahorita a estos espacios públicos? Bueno, son varias cosas, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, algo que sí fue algo muy palpable dentro de esta cuestión, de estos cambios que se dieron a partir del confinamiento y después, posterior y a todos los efectos de la pandemia, tiene que ver con el crecimiento del cine que se ve en plataformas digitales, ¿no? En el sentido de que en un momento dado estar precisamente confinados con los cines cerrados y toda la distribución cinematográfica detenida momentáneamente, la única fuente realmente de novedades vino a ser precisamente las plataformas digitales, lo cual a ellos les vino bastante bien, les ayudó a crecer sus números, les ayudó llegó a un momento, en que varias de las grandes casas de distribución de plataformas streaming ya inclusive empezaron a proyectar prácticamente hacer un estreno por semana, ¿no? Tener prácticamente ya ahorita, por ejemplo, Netflix ya anda en una cuestión de estrenar al menos 2 o 3 producciones a la semana, ¿no? O sea, entre lo que ellos producen y entre lo que adquieren para catálogo, ¿no? Entonces, sí hay por ese lado, por ejemplo, un proceso que además es algo muy curioso porque la cuestión con las plataformas, pues se aceleró, por así decirlo, ¿no? O sea, es un proceso que íbamos a ver que iba a tomarle varios años, que iba a ocurrir, ¿no? Pero finalmente, por todo esto, digamos que les adelantaron 5 o 10 años en el camino y ahorita, pues, las plataformas tienen muchísima fuerza, ¿no? En ese sentido, le empezaron a ganar mucho terreno y empezaron a hacer opción, inclusive algunos cineastas, al tener su película y, pues, no querer esperar, estar con la incertidumbre propiamente de estrenamos o no estrenamos, empezaron a recurrir propiamente a las plataformas, a salir directamente con ellas, ¿no? Entonces también se empezó a manejar mucho de esa forma. Otra cosa que también ocurrió, yo creo que es muy significativo con eso, es que algunas distribuidoras, algunas plataformas, inclusive algunas que estaban en alianza con distribuidoras grandes, por ejemplo, pienso en HBO Max, por ejemplo, decidieron empezar a hacer también este formato de híbridos, ¿no? De decir, yo voy a estrenar una película en salas, pero no voy a esperar ese margen que antes teníamos de que tenía que pasar varios meses antes de que la película llegara a plataformas, ¿no? Sino que ya prácticamente lo están sacando de forma simultánea, lo cual para muchos parecía un suicidio, pero también a ellos parece que les está resultando bastante bien, ¿no? Disney también adoptó esa misma dinámica y entonces ahora sus estrenos están moviéndose en un formato híbrido, es decir, se estrenan comercialmente, pero en poco tiempo ya está también disponible en la plataforma para quien lo quiera hacer, por lo mismo, porque también mucha gente todavía, y además con todas estas dinámicas de estos últimos 2 años, o sea, 2020 y 2021 me refiero, se acostumbraron a ver las cosas en plataforma, entonces ya es algo que es muy común, ya es algo que está muy de uso doméstico, entonces algunos prefieren, como pasa, ¿no? También con esto, hay quien prefiere ver el cine como pues es el cine, es decir, en sala grande, en una butaca, con toda la experiencia, etcétera, etcétera, y hay quien dice, bueno, si ya está en la plataforma, pues prefiero verla en plataforma, la veo en la comida en mi casa cuando pueda, y pues bueno, son los caminos que han tomado, ¿no? Con la producción, fíjate que también ha habido como cosas que se me hacen increíbles, ¿no? Porque, por ejemplo, pareciera en ese sentido, a excepción de, claro, de que todo que se tuvo que recalendarizar, porque los estrenos importantes, por ejemplo, se tuvieron que atrasar 6, 8 o hasta un año o más incluso para poder llegar a la cartelera, que fue lo que pasó, pues, sobre todo con los famosos blockbusters que tiene cada compañía distribuidora año con año, que pues
todos los que estuvieron para el año pasado están apenas estrenando o se estrenaron a lo largo de este. Entonces, esa pausa parece que le sirvió porque finalmente el público pues sí llegó y empezó a consumir nuevamente estos productos. Pareciera como si en un momento dado no hubiese pasado más que precisamente eso, una pausa. Y de nuevo estamos empezando a tener películas. Hace en cuestión de días ya se dio a conocer que pues Spider-Man, la última de Spider-Man, pues no solamente acaba de ser una película muy taquillera, sino que ya está perfilándose para ser una de las más taquilleras de la historia, ¿no? Y eso estamos viniendo de que acabamos de salir prácticamente de esto. Y entonces pareciera en ese sentido que la industria se está empezando a tener, pues si no un proceso rápido de recuperación, sí un proceso rápido de asimilación de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso también le está funcionando muy bien. Y ahorita pues también sorprende ver, por ejemplo, por ahí había una producción, se me fue el nombre, que la hicieron precisamente, bueno, varias le hicieron durante pandemia, algunas con presupuestos más pequeños, otras con presupuestos más grandes, o sea, hay muchas. Y ahora ya casi todas es muy curioso verlas, que siempre al final, en los créditos, aparte de los certificados que ya ponían de no se maltratan animales y la película es amable con el medio ambiente, ahora ya tienen un certificado de protocolos COVID, ¿no? Entonces, que además yo creo que pues ya también es otro de esos sellos que ya llegó para quedarse por muy, muy largo tiempo, ¿no? No, y aparte de lo que mencionas también, de esta lucha entre los streaming, también a mí algo que se me hace impresionante es, por ejemplo, cómo de repente empezaron a entrar con unas ofertas pues casi regaladas, ¿no? De darte la oferta de tantas películas, tantos paquetes, y que se embriaga también la oferta que de repente prendes el canal o prendes una plataforma y hay tanta variedad de cosas que la verdad luego te saturas de tantas cosas que hay. Básicamente es como escarbarle ahora. Y por ahí, por ejemplo, veo también cosas muy importantes, gente que se pone a buscar en Netflix y te da recomendaciones de cosas que hay que no sabías, ¿no? Sin embargo, también algo que veo deficiente mucho son, por ejemplo, los streaming que son independientes, de películas que no llegan a cartelera, de películas emergentes, que de hecho la Cineteca sacó en octubre, entre octubre y noviembre sacó lo que es la sala virtual, y aparte sacar películas emergentes, películas que ni siquiera aunque estén en streaming pueden llegar, y eso es algo que también debería de romperse, que eso me asombra, ¿no? Que todavía haya películas que no se puedan ver, películas que buscas y que no entran en ningún catálogo. Ya sea porque son violentas, ya sea porque tienen algún elemento que no se considera comercial, pero sí dentro del catálogo a veces ponte a buscar y hay películas mexicanas que no encuentras, hay películas, no sé, a lo mejor de culto, que no encuentras en plataformas, y eso también se me hace algo tan extraño que siga sucediendo, que exista una parte también del cine contemporáneo o un poco del cine de culto que no tenga espacios. Y digo, verdaderamente también la Cineteca algo que ha hecho de alguna forma es que ha rescatado tanto a cineastas como películas de esta forma. Y bueno, pues para continuar también con el programa, pues queremos también pues saludar a la gente y agradecer a la gente de la Cineteca Nacional que nos dio este espacio. Es un día pues frío, empieza ya también el equinoccio de diciembre, y bueno, dentro de lo que ven aquí en las instalaciones hay poca gente porque también es un día entre semana, y bueno, también lo que queremos es invitar a la gente que venga, que acuda a la Cineteca Nacional, que vea la programación que va a estar abierta todavía estas 2 semanas de diciembre, las últimas 2 semanas de diciembre, y bueno, pues es una invitación para que vengan. Y bueno, ya que entramos también a hablar de la Cineteca, me gustaría también como que nos platicaras un poco cuál es tu visión de los números que presentó la Cineteca, que a pesar de que el cine no está dentro de, digamos que el cine comercial, como son las cadenas de cine, que también fueron muy golpeadas por esto,
y ha mantenido lo que nos platicaban, que se ha mantenido hasta mejor que inclusive las salas de cine comerciales, que en algún momento y lamentablemente muchas cerraron. ¿Cómo viste también estos números? ¿Qué es lo que te atrae de esta charla que nos dio el profesor Son Carro sobre los números y lo que está pasando aquí en la Cineteca Nacional? Pues me parece que de entrada son unos números bastante halagueños en el sentido de que pues efectivamente la gente está regresando a Cineteca, está regresando a las salas. Además digo, Cineteca de por sí siempre ha tenido un público que ha sido muy cautivo, que es un público muy fiel, no es un público que viene a la Cineteca porque sabe que va a encontrar acá pues opciones que pues no va a encontrar en las otras salas comerciales, ¿no? O que difícilmente las va a poder ver, ¿no? Porque no están tan al alcance en ese sentido. Entonces creo que eso a Cineteca le vino a jugar a favor, porque sí, ahorita por ejemplo, en un momento en que hay poco cine mexicano, por ejemplo, en la cartera comercial, pues Cineteca sí tiene varias salas que tienen cineastas mexicanos, ¿no? Que también lo mismo, ¿no? Si hay cine independiente está aquí también, y mezclado además, ¿no? Porque eso es también como una buena estrategia de programación, ¿no? Que lo mismo tenemos la última película de Claudio Sanluz, que es El Camino de Sol, que al ladito por acá tenemos Dunas, que por acá tenemos Titán. Entonces creo que eso también les ha ayudado desde siempre, ¿no? Esta variedad en su oferta, esta variedad de contenidos, pensando también en una variedad de públicos. Entonces pues habrá quien venga que no haya podido ver Dunas durante cartelera y la va a venir a ver, habrá quien sea fiel al cine mexicano y va a venir a verlo. Y estos números eso revela, ¿no? Que precisamente este público, a pesar del cierre y a pesar de tener, sobre todo lo que fueron los primeros meses, estar con como una capacidad restringida, con todas las medidas exigidas, que todavía se siguen exigiendo, es decir, cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, etcétera, etcétera. Pues es muy halagueño, ¿no? Que haya alcanzado estos números y pues como nos decía, ¿no? Nos platicaba Nelson y también el licenciado Pelayo, la idea es precisamente que trata de recuperar para el siguiente año a esos públicos, de hacer más cosas. Ya también nos adelantaron algunos ciclos que tenían ahí pensados, que se ven muy interesantes. Van a recuperar también algunos que creo que eran vitales, como de clásicos en pantalla grande, que era uno de estos ciclos muy gustados, que también por toda la cuestión de pandemia se tuvo que detener. Entonces ellos nos comentaron que están interesados en volver a retomar este ciclo, pero que ahora sí que depende de cómo vayan dándose las cosas, depende de cómo vaya funcionando las cosas, y obviamente también va a depender de nuestros próximos semáforos, a ver qué dictan, pero pues por lo que pudimos ver son cifras bastante saludables. Creo que habla mucho precisamente de eso y de que tenemos un público cautivo que sigue a la Cineteca y que pues aquí está, ¿no? Fieles con cubrebocas, con careta, con lo que sea, pero aquí están, fieles al pie del cañón, como dirían, ¿no? Entonces creo que eso habla bastante bien estas cifras, y pues también el resultado de varias películas, ¿no? Que aquí pues tuvieron mucho éxito, como pasó con la película de Arturo Ripstein, la del Diablo entre las piernas, que resultó estar entre las 10 películas más vistas dentro del top de la Cineteca, ¿no? Otras que también pues por ahí han estado circulando comercialmente, como La Crónica Francesa, por ejemplo, que también le fue bastante bien aquí, que le está yendo bastante bien aquí porque pues sigue en cartelera, y pues varias otras que también están figurando allí, ¿no? Entonces creo que esas cifras reflejan mucho precisamente todo este amor y esta devoción que tiene cierto público cinéfilo hacia la Cineteca, ¿no? Y bueno, aparte de que la Cineteca tiene esta oferta, algo que también se me hizo para comentar es que al principio, cuando empezaba la pandemia, recuerdo que la gente mayor era la que pues no hacía caso, o sea, decía, bueno, no pasa nada, no me voy a enfermar, y era la que menos se cubría, la que pues, se pasaba por el arco la pandemia, ¿no? Y ahorita es al revés, la gente, de hecho algo le comentaban, que el público que más venía también en la Cineteca son gentes de 50 a 60, que son 50 a 70, que también son como los
que venían más a la Cineteca y son los que ahora no acuden precisamente porque tienen miedo de, pues, de infectarse o de algún rollo. Que bueno, básicamente también la Cineteca pues cuenta con todas las medidas de sanitización, se pueden echar un ojo y bueno, pues todavía también hay que ponen una butaca libre y dos separadas. Y yo creo que también es momento que en la medida en que uno mismo se cuide y que cumpla con todos sus... Digo, obviamente si alguien está enfermo y sabe que está enfermo, pues no va a venir, pero creo que va a depender también de las personas, de uno mismo que vaya viniendo a la Cineteca. Y bueno, yo creo que también ya como para ir cerrando, por aquí hemos visto a compañeros que de repente vienen, que también es lo padre estar en la Cineteca, que vemos muchos compañeros, personajes por ahí, ya vimos uno que otro, y a ver si nos da chance ahorita de platicar con algunos o con el público para pues que den una breve opinión de lo que es la Cineteca. Bueno, también me gustaría nada más también un poco para redondear lo asombroso también que ha sido este año de películas que me han impresionado, entre ellas Titán, que es una película que es muy ruda, todavía está en la Cineteca. Por ahí también te puedo mencionar que la película de Dunas fue una película que me impresionó porque con todo el estigma que tenía la película, desde que la produjo Dino De Laurentiis y que la iba a producir, que la iba a dirigir Jodorowsky, que pasó Ridley Scott, que al final pasaron tantas cosas y tantos personajes que de ahí partieron también para hacer películas. Pues, por ejemplo, de ahí sale Star Wars, de ahí sale Alien, el octavo pasajero, de ahí también sale la de Blade Runner. O sea, pasan tantos personajes por esta película que se había quedado como un estigma. Al final la graba David Lynch y hace una película un poco, pues no tan afortunada, por decirlo así, pero queda dentro de las películas que tienen este peso tan grande dentro de la filmografía, que tenían un atraso y que era una excelente película, una saga que inclusive se podía hacer bastante larga y se había quedado como a medias. Y me impresiona que esta película respetan mucho de la parte, por ejemplo la parte gráfica, que respetan mucho el trabajo de Moebius, que era el ilustrador que tenía Jodorowsky. Los personajes, el arte tiene mucho que ver respetando ciertas formas de lo que era lo que había trabajado Jodorowsky, lo que habían trabajado los anteriores directores. El casting también se me hace impresionante, creo que le dan el clavo a todos los personajes y creo que es una de las películas que vale la pena mencionar porque aparte que ha sido de las más taquilleras dentro de la parte comercial, porque también está en la Cineteca, creo que es una de las películas que se me hace dignas de hablar dentro del cine hecho en este proceso pandémico, ¿no? Sí, sin duda, porque también es un poco como esto que hemos platicado, este efecto que se empezó a dar precisamente a partir sobre todo de la segunda mitad del año, que fue precisamente el regreso de todos estos blockbusters que se habían ido quedando a lo largo del año, que habían tenido que cambiar sus fechas de estreno, que tuvieron que posponerlas, recalendarizar todo esto. Entonces, pues sí, fue uno de los estrenos importantes de este año, junto con otros que también fueron llegando gradualmente, ¿no? Ahorita, que lo que mencionábamos, empezamos por ahí un poco antes con Dunas, con algunas otras cosas, pero Dunas yo creo que fue uno de los más significativos. Y ahorita, pues, lo que habíamos platicado, ¿no? Que ahora tenemos la última de Spider-Man, que ya resultó ser el trancazo para la taquilla, que ya rompió con marca, rompió con pues ahora sí que con plata, así que fue, como dirían vulgarmente, la rompió completamente, y ahí te está en eso, ¿no? Y sí, junto con eso pues llegaron muchísimas películas que la verdad vale mucho la pena recordar y mencionar. Ahorita también aquí en Cineteca, por ejemplo, tenemos otra porque también junto con lo que llegó con estos grandes blockbusters, estas producciones, pues también llegaron muchas películas que estuvieron pasando por estos festivales que se estuvieron haciendo a lo largo del año, algunos de manera presencial, otros de manera híbrida, otros tantos de manera virtual, pero que también tuvieron resonancia, ¿no? Pienso, por ejemplo, habíamos mencionado La Crónica Francesa, por ahí también anda Annette, que también es una película muy destacada, ganadora también allá en Cannes.
Titán, que también anda por aquí, por aquí anda. Por ahí tuvimos chance también de ver Memoria de Apichapón Viracitacul, que pues es esta película que también le fue bastante bien en Cannes, que pues la tuvimos en parte de la muestra, que esa fue otra cosa también, ¿no Juanma? Esta cuestión precisamente de empezar también a regresar ciertos eventos que eran importantes para Cineteca, como fue en un momento dado el foro, y hace unas semanas que tenemos precisamente la muestra internacional de cine, ¿no? Que además cumplió ya 50 años, ¿no? 50 años, o sea, ya de 50, bueno, no 50 ediciones, porque no son 50 años, sino 50 ediciones, exacto. Pero de hecho o sea, es la número 50, pero de hecho, pues ya llevan casi 60 años, no, 70 años, ¿no? Porque la Cineteca también, desde que inició y desde que empezó con, que no era una muestra, era nada más como presentar películas, pero cumple 50 años ya como muestra y digo, pues también es como de los legados que tiene la Cineteca Nacional. Y siempre ha sido además como uno de sus eventos insignia, por así decirlo, ¿no? O sea, uno no puede pensar en la Cineteca Nacional sin inmediatamente pensar en muestra, que además, no me dejas mentir, la Muestra Internacional de Cine pues fue la que nos formó a muchos de nosotros a ver cine, ¿no? O sea, fue donde tuvimos acceso a cineastas, a películas, a vanguardias en todo caso, de diferentes partes del mundo. Fue de alguna manera formativa y sigue siendo un espacio formativo, ¿no? Para aquello que quiere conocer más acerca del cine, ya sea por afición, ya sea por interés, ya sea por profesión. Siempre ha sido como un espacio muy valioso y pues da gusto que haya podido volver a llevarse a cabo de manera presencial, tanto esta última edición de la muestra como la pasada edición del foro, que también logró llevarse a cabo, y que pues también son estos signos que mencionábamos, ¿no? Un poco de tratar de volver a una normalidad o lo más parecido a la normalidad anterior, pero que pues ahí va, y pues que esperamos, ¿no? Que a ver qué otras sorpresas nos tiene Cineteca para el próximo año. Ya digo que ahí estuvieron mencionando algunas cosas que se están barajando, entre ciclos, entre retrospectivas y también hasta cuestiones que tienen pensadas ya con su museo, que también se quedó ahí parado, con su sala de exposición, mejor dicho, no museo, su sala de exposición, y pues bueno, vamos a ver qué otras cosas, ¿no? Pero sí, destaca mucho precisamente toda la presencia de esto que mencionábamos, ¿no? Desde estos grandes blockbusters hasta películas de festival, pasando por películas más chiquititas que también están aquí y que, cómo no, o sea, también están teniendo bastante resonancia porque están en el lugar correcto, que es Cineteca, ¿no? Y bueno, pues también para mencionar algo importante, dentro de lo que hizo la Cineteca en la muestra, presentó La sombra del caudillo, una película de Julio Bracho, y una película que se quedó estancada enlatada por 30 años, porque es una película pues que habla de los caudillos, ¿no? De cómo y se maneja la política por medio de una estructura que era pues el partido en el poder en esos años, que era el PRDM, después se volvió el PRI, de cómo era la sucesión presidencial y cómo los militares tomaban el poder para ser presidentes, y lo que todos conocemos como el famoso dedazo. Me impresiona ver la película porque que ahorita es de las películas que se quedaron dentro de la muestra, que van a estar todavía el otro año. Véanla porque es una película que, aparte de que se habían perdido los negativos, de hecho se dice que los habían quemado, que el ejército los había tomado. A partir de eso, Julio Bracho también perdió mucho de su trabajo, porque también fue bloqueado por hablar de esto, que antes en México no se podía decir que era México, no se podía decir que era el PRI, no se podía decir que estábamos en este país y que no existía corrupción. Entonces se manejan de esta manera las cosas, y la película La sombra del caudillo maneja impresionantemente esta cuestión, y de verdad que la ves y no parece como si fuera de hace más de 50 años, ¿no? Simplemente la ves como si fuera una película actual, de cómo se manejan los procesos, pero la mencionamos porque es algo que también hizo la Cineteca, que fue rescatar de familiares como Diana Bracho, que es hija de Julio Bracho,
de su familia rescatar los negativos. Rescataron de la Fonoteca Nacional todo el audio original, que en realidad no estaba mal, simplemente lo tenían como audio original, y es algo que hace la Fonoteca también, que tiene rescatados muchos audios de películas, aunque no estén las películas. Eso es algo impresionante, y pudieron retomar la película, le dieron una limpieza muy bien a la película, y yo la había visto clandestinamente hace como unos 10 años más o menos, que cuando, un poco más, porque cuando Salinas la volvió a sacar, o dar chance que saliera la película no estaba tan restaurada, tenía muchos problemas también, había partes que se veían muy muy mal, el audio simplemente estaba muy, muy malo, había partes donde no se escuchaba muy bien, y esta cinta que está ahorita en la Cineteca, La Sombra del Caudillo, se me hace tan impresionantemente cómo llegaron, y parece que la filmaron hace unos 10 años, ¿no? Eso es de lo impresionante que ahorita tiene la Cineteca de cine mexicano, que ha rescatado también la Cineteca. Y bueno, pues también lo que mencionabas, la película de Arturo Ripstein, la de El Diablo entre las piernas, asombra y a muchos porque Ripstein es como de los conocidos de la vieja guardia, de estos directores que aún siguen vigentes haciendo películas a su estilo, a su forma, pero que de alguna forma agrada que la Cineteca todavía las tenga vigentes. Y bueno, mi querido Javier, pues yo creo ya antes para irnos, algo que quieras rescatar, algo que hayas visto que te ha impresionado, aparte de películas en lo personal, ¿qué película te ha, este último año, que quizá no poner en el top 10, pero algo que te ha impresionado, una película o algo que haya pasado en la industria de cine? Pues en México no le podemos llamar industria porque en realidad todavía no somos industria, pero algo que hayas visto, que te ha impresionado de lo que está sucediendo después de esta pandemia. Bueno, pues varias cosas. Bueno, antes, pues nada más para cerrar lo que habías dicho de La Sombra del Caudillo, sí, la verdad vale mucho la pena que vengan a verla, porque aparte de que fue precisamente una película que estuvo enlatada por la censura, por cuestiones de censura por varios años, y ahorita pues tienen la oportunidad de volverla a ver. Aparte es una copia que está restaurada, entonces se ve súper bien, y el tema, como mencionabas también, pues está muy vigente. Ahorita es muy fácil reconocer a los actores, o sea, me refiero a los actores políticos que aparecen mencionados allí, entonces vale la pena mucho que la vean, ¿no? Respecto a, pues fíjate que un año muy curioso, porque además ahorita que estamos platicando precisamente de esta cuestión de cómo estuvimos hibridando nuestro trabajo entre plataformas digitales, entre festivales a distancia y festivales presenciales, a mí me pasó que me encontré en ambas cuestiones, o sea, tanto dentro de una sala de cine como dentro de una plataforma de algún festival o de alguna plataforma digital, pues varias películas que me parecen muy destacadas, ¿no? Y que algunas se estrenaron precisamente poquito después de que empezamos como regreso propiamente a las pantallas, y otras se produjeron durante pandemia y se estrenaron en estas fechas, ¿no? Entonces hay como de todo, ¿no? Un poquitito. Yo pienso ahorita que estamos mencionando también esto, una cosa que por ejemplo a mí me llamó mucho la atención de este año fue precisamente lo que ocurrió con los festivales, ¿no? O sea, esta cuestión de que pues los festivales, si el año pasado estuvieron castigados porque pues no pudieron llevarse a cabo de manera presencial, y la gran mayoría pues tuvieron que optar por irse, yo diría que el 80% se fueron a plataformas, y el 20% se arrojaron a hacer algo híbrido, con resultados pues cada muy distintos. Creo que acá en este año pues la experiencia fue un poco similar, a pesar de que teníamos ya cuestiones con vacunas, a pesar de que empezó a haber disminución con los contagios. De todos modos estuvimos muy sujetos todavía con los semáforos epidemiológicos y pues sí pudimos ver, por ejemplo, festivales que optaron por seguir siendo eminentemente presenciales, pero también la gran mayoría empezaron a optar por una cuestión híbrida, que era algo que además ya habíamos platicado en años pasados con algunos de los directores de los festivales más importantes de aquí, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato, Cabos, Morelia, con varios de sus directoras, para ser más específicos, y que era algo que ellas veían venir, ¿no? Que sí iba a conservar esta ventana que se había abierto
a plataformas como algo activo. Guanajuato la mantuvo, Morelia en menor medida, pero bueno, trató. Guadalajara, por ejemplo, no, casi no lo hizo, o sea, trataron de hacerlo presencial. Y Cabos, por ejemplo, hizo una experiencia interesante porque ellos volvieron a repetir la experiencia de hacerlo en plataformas, o sea, de hacer un festival virtual, pero sí lograron hacer algunas funciones presenciales en diferentes puntos de la República, ¿no? Pequeñas, o sea, unas contadas funciones, pero que funcionó mucho. Y a partir de todo esto, pues a lo que voy también, es que pues gracias a estas cuestiones, pues pudimos ver muchas películas que yo creo que van a estar, que de hecho ya están dando que hablar, para lo que van a ser las siguientes temporadas de premios, para cuestiones con la crítica y demás, ¿no? Ya habíamos mencionado por acá pues a Net, ¿no? Que anda aquí ahorita en Cineteca, por ahí van a venir algunas cosas que yo creo que van a estar muy padre. Belfast, por ejemplo, la película de Kenneth Branagh, que es una maravilla la película, es también un poco, pues autobiográfica en alguna forma, y es Branagh filmando y hablando de él mismo, entonces es muy padre, además de una etapa de su niñez, entonces sí, la recomiendo muchísimo. Hay otra película que nos llegó vía Cabos, precisamente por plataforma digital, que era Strawberry Mansion, que es una cosa alucinante, muy original. Yo creo que además pasó un poco desapercibida para los radares de varios críticos, pero la verdad es que es una película que vale muchísimo la pena que descubran. La tuvo Cabos, precisamente. ¿Qué más anda por ahí? Bueno, hay otra que nos sorprendió mucho, porque además fue un regreso que no se habló mucho de ello, tristemente, porque se opacó por el estreno de La Casa Gucci, que fue la otra película que estrenó Ridley Scott, que fue El Último Duelo. Fue que esta película que estrenó previo a la llegada de La Casa Gucci, y que pues aparte de ser una película magistral, tomando un poco esta estructura que ya habíamos visto por ejemplo en Rashomon de Kurosawa, intenta hacer también una narración en la cual cada personaje está contando su verdad, y le funciona bastante bien. Es una épica acá, en toda la extensión de la palabra. Lo malo es que taquilla no parece que no le fue tan bien en taquilla. La gente le pasó un poco desapercibida, y finalmente pues llegó después Kazaguchi, entonces pues la gente más bien se quedó con Kazaguchi y ya no peló demasiado El Último Duelo, pero sin duda es una película que destacó dentro de lo que vamos a ver este año. Y también en el último cierre pues yo también pondría una que también ya mencionamos, que es la crónica francesa, la película de Wes Anderson, que nuevamente tenemos a Wes Anderson haciendo sus constantes estilísticas y visuales muy particulares en una cuestión que tiene que ver con un periódico en particular, y varias crónicas y varias historias que aparecen dentro de ese periódico, que narrada obviamente también como hace Wes Anderson, que estamos platicando. Si Dunas tiene un gran elenco, no, llega la crónica, pero espérame, yo tengo el doble de lo que tú tienes, ¿no? Haciendo, aunque sea papelitos pequeños, pero los tengo allí, ¿no? Entonces, es bastante destacable, entonces creo que también vale mucho la pena que se acerquen y la vean a la crónica francesa, que también yo creo que entra dentro de lo más destacado que se ha estrenado este año. Por ahí también, y ahorita que estamos hablando también de esta cuestión híbrida, también se estrenaron aquí en Cineteca 2 películas que van a ver, o ya están algunas de ellas en Netflix. Una de ellas es El Poder del Perro, esta película que es Jane Campion regresando de nuevo a hacer cine, y la verdad lo hace con una película que te corta el aliento, de atmósferas enrarecidas, muy fuerte, dura en muchos sentidos, cruel en otros tantos, pero me parece que es un regreso muy, muy, muy vital que necesitaba Jane Campion ya después de años de no dirigir. Y otra que tiene que ver con este señor que hizo La Gran Belleza, que acaba de sacar también Paolo Sorrentino, que acaba de sacar una película que se llama Fue la mano de Dios, que es también autobiográfica. Aparte de Branagh tuvimos otra que también es un poco autobiográfica, y en este caso es también Sorrentino hablando un poco de su infancia, de ciertas cosas, y les va a encantar porque además va a hilar con dos cosas, con el mundo del cine, como lo va a ver, con nombres, por ahí va a aparecer mencionado Fellini, por ejemplo,
y también con el mundo de fútbol, porque uno de los personajes pivotales dentro de la historia es Maradona, precisamente viene del título de Fue la mano de Dios, ¿no? Entonces creo que también vale mucho la pena, y también fue, yo creo que de esas sorpresas muy agradables que nos llegó en el último mes aquí a Cineteca, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como lo más destacado que se me ocurre ahorita de momento mencionar, y que pues no se lo pierdan. Bueno, amigos, y ya casi para terminar, y pues dar aquí una mención también nuevamente a los amigos de la Churrería General de la República, que nos invitaron unos cafecitos. Espero que se mochen con los churros también. Y bueno, yo creo que también nada más para destacar, y ya como para cerrar también, mencionaste los festivales de cine, que son vitales también para el cine mexicano, porque son a veces los únicos espacios donde tiene un cineasta mexicano, ya sea de cortometraje o de largometraje, a poder presentarlo. Porque no olvidemos que siempre después de hacer una película, ya sea una ópera prima o una película, es muy complicado entrar a un circuito para presentar la película o para tener un espacio para que se pueda proyectar. La Cineteca de alguna forma los apoya, pero básicamente los festivales son como una pieza clave dentro del cine mexicano, porque ayudan a que podamos ver no solo películas nuevas, a personalidades nuevas. Y bueno, quisiera como mencionar casi la mayoría de las que pudimos entrar y que este año también se reforzaron, que fue Canvas, Black Canvas, que es de la Universidad de la Comunicación. Pues el Short Film, que es de los festivales que no ha dejado de trabajar, que a pesar de la pandemia también se replegaron como hacer los festivales híbridos. Nació un nuevo festival, que es el Festival del Cine del Bajío, que también estuvo en Guanajuato. El GIF, a pesar de una pieza importante y que lamentamos mucho a un querido amigo, Ernesto Herrera, que era una parte fundamental del festival, ya no está con nosotros, siguió adelante, y es algo que nos da mucho gusto. Un saludo de hecho para Sara Hodge. También creo que de los festivales que hay que destacar es que también, por ejemplo, se volvió a hacer el del Festival del Puerto, el FIGMA, que es un festival con medios alternativos, que también acaba de pasar, y muchos otros festivales que espero que, es difícil mencionar a todos, pero que han funcionado, que han seguido a pesar de esto. Y también dentro de nuestro trabajo es pues estar cerca de los festivales. Obviamente nos ha cambiado y nos ha hecho inclusive hasta reinventarnos nosotros como periodistas o como gente que habla de cine, sobre todo en esta cuestión de hacer llegar a ustedes, amigos, la información de lo que podemos ver y de lo que podemos rescatar para que ustedes puedan asistir a estos festivales. Y bueno, una parte importante es que nosotros lo que tratamos de alguna forma es de que acudan a ver el cine, que estén en unos espacios. Por eso es tan importante que estemos en esta, que es también la casa de ustedes, que es la Cineteca Nacional, donde pueden ustedes venir con toda la confianza, ver la oferta que hay de cine, obviamente sin dejar de ir a las salas de cine que se llaman comerciales, pero también ver que hay otra oferta de cine, que hay otro lenguaje, que hay otra forma de ver y hacer cine en este país, y que la Cineteca de alguna forma ayuda al cine mexicano a que sigamos viendo lo que se hace en nuestro país, que como les mencionaba, aún no somos una industria, mucha gente lo menciona como si lo fuéramos, y es un proceso muy largo que nos ha estado costando trabajo, pero que en algún momento creo que lo podemos hacer. Y sobre todo algo que me gustaría ya como cerrar, también saber tu opinión. Nosotros como parte del trabajo que hacemos, hablando de cine, creo que es algo de lo que siempre he peleado y que, bueno, siempre lo voy a mencionar. Mientras nosotros como periodistas no nos vean dentro de esto que se llama industria, no vamos a cerrarlo como si fuéramos una verdadera industria. Recordemos que gran parte de las películas que son comerciales se venden como aclamada por la crítica, y a nosotros no nos ven, o sea, nos invitan, nos dicen, pero de repente tu opinión como que no es tan importante. Entonces, el que te mencionen y hablen como que nosotros somos parte de eso,
tiene que funcionar. En Estados Unidos funciona así, la crítica sí puede destruir, ha destruido a directores, y no lo digo en una función peyorativa ni porque la función de la crítica sea destruir, pero la importancia que tiene, por ejemplo, un crítico es que sí puede hacer que una película llegue al éxito o que alguna película se caiga. Obviamente dentro de los parámetros que tenemos nosotros en México, como hablando de cine, no estamos mencionando esa parte, sino que somos parte de esta pinza que es el cine mexicano, que gracias a lo que hacemos, a las crónicas, a personas como Javier, que estamos constantemente hablando de cine y haciendo que la gente vea, se provoque, que provoquemos en el espectador venir, es parte de lo que nos cuesta hacer. Me gustaría que termináramos un poco con esta parte, que me mencionaras esta visión que tienes tú de lo que es hacer crítica o hablar de cine en México, y yo creo que también ya con esto cerrar esta mesa que digo ha sido muy amena, y que gracias, Javier, por estar con nosotros. No, al contrario, Juanma, gracias por la invitación. Pues sí, como mencionabas precisamente, la crítica cinematográfica en México funciona muy distinto a como, por ejemplo, funciona en Estados Unidos, ¿no? Porque además pues tienen asociaciones, tienen grupos que se dedican precisamente, que se afilian como sindicatos, como asociaciones, y que trabajan estrechamente con la industria en ese sentido, ¿no? También tienen esta cuestión de un momento dado, si no inferir, sí tener un rol importante con respecto a todo, o sea, porque ahí entonces entienden que industria lo abarca todo, ¿no? No nada más es productores y toda la gente relacionada con el universo del cine, sino también implica publicistas, agencias, críticos en este caso, etcétera, ¿no? Que aquí pues no, acá se trabaja completamente diferente. Se aspiraría que algún día se tuviera algo parecido, algo que pudiera ser como una asociación que además pues fuera confiable y que tuviera una representación o una personalidad legal, por decirlo de alguna manera, pero bueno, eso ya veremos si con el tiempo se puede o no se puede, ¿no? Y creo que también con respecto a... se nos cayó la luna. Con respecto a la crítica cinematográfica, pues yo creo que la crítica también aquí, y ahorita que estamos hablando precisamente de todo esto, ha tomado caras muy, muy particulares. Hablo del caso específico de México, ¿no? Porque también hemos visto, por ejemplo, cómo las distribuidoras y las agencias, sobre todo las agencias, los RPs que llamamos, muchos se han inclinado, por ejemplo, a buscar, y es natural que lo busquen además, representación en otros con otros ámbitos y con otro tipo de personalidades, ¿no? O sea, pienso en influencers, en youtubers, en gente que no está mal, digo, al final de cuentas también creo que a ellos en un momento dado les interesa también que sus películas, sus producciones se vean, la gente las conozca, se publiciten y desde luego que se vendan, ¿no? Pero es parte del show y es parte también de un mecanismo, de una estrategia publicitaria finalmente, ¿no? O sea, entonces creo que nada más hay que ser claros, ¿no? En ese sentido, o sea, una cosa es precisamente el tener estas personalidades que pues sirven para promover una película, para hacerle publicidad, y otra cosa es realmente tener crítica más objetiva, más menos especializada de alguna exacto, forma. Especializada, con menos compromiso con una distribuidora, por ejemplo, y más compromiso precisamente con el público, ¿no? Que a final de cuentas, por ahí como decía, ¿no? Que la crítica en realidad lo que debería hacer es como una extensión, más allá de recomendar o no una película o no por determinadas cuestiones, debería ser también como una extensión precisamente de la experiencia cinematográfica posteriori a lo que vimos, ¿no? O sea, leer un poco de lo que acabamos de ver, por ejemplo, con Dunas, o lo que acabamos de ver con Annette, o lo que acabamos de ver con la crónica francesa, a través de la crítica también se enriquece mucho, ¿no? Te ayudan, ahora sí que te ayudan en esos dos sentidos, a priori y a posteriori. A priori para que te interese si quieres ver la película o no, o sea, hay un poco también que acabar con ese, es un mito en particular que creo yo, de que un crítico puede o no evitar que vayas a ver una película. No, a final de cuentas tú vas a pagar tu boleto. El crítico lo que va a hacer, si lo hace objetivamente hablando y sin mencionar obviamente lo que habíamos platicado previo, es darte los lineamientos para que tú decidas si quieres ver la película o no. Te va a decir, esto es lo que vas a encontrar.
tú decides si lo quieres ver o no lo quieres ver, ¿no? En el momento dado puedes recomendarla o no recomendarla, pero más que nada es dar como decirlo, como nortes, por así decirlo, para que la gente sepa lo que va a encontrar, ¿no? Y ya la gente pueda decidirlo, ¿no? O si es a posteriori, precisamente para tener esos comentarios como para rumiar de nuevo la película, volver a ver cosas que a lo mejor no habías notado, ¿no? Y dices, caray, esto yo no lo había visto cuando vi la película y este crítico lo menciona, no había reparado en ello, entonces ya empieza a verla con otros ojos y es donde empieza realmente lo rico del cine, ¿no? Empezarlo a comentar, empezar a hacerlo. No hay nada más terrible, yo creo, en la vida, que salgas de una película y a los 10 minutos ya no te acuerdas ni qué viste. No, eso es terrible. Entonces yo creo que realmente más allá de cualquier cosa, pues la buena película es aquella que sales y vas a seguir platicando por horas, por semanas, por meses, si no es que por toda la vida, ¿no? Porque vas a seguir comentando más allá de si te gustó o no te gustó, si te revolvió algo, si te dejó impávido, cualquier cuestión, pues final de cuentas te dejan algo, ¿no? Y la crítica también va en ese detrimento, no hay crítica que nada más es precisamente para esto, lo que mencionábamos, ¿no? Esta función de recomendar, de decirte sí, no, algunas, como mencionábamos también, nada más es como parte de la estrategia publicitaria, pero también está la crítica que es más seria, que busca analizar, desgranar, entender y que la gente también vaya de la mano con ellos a entender este procedimiento detrás de una película, ¿no? Y por qué tal película es importante, por qué esta otra película es mucho más destacada que esta, por qué esta película es deficiente por esto, por qué esta otra película es eficaz por esto otro, ¿no? Creo que también va un poco por eso. Y pues la crítica lo que nos tocaría sería eso, ¿no? Precisamente dar esas herramientas para ir formando espectadores, no diría eruditos, porque no sería la cuestión, sino más bien informados, que sepan lo que van a ver y que tengan opciones, ¿no? También esa es otra, dar a conocer estas opciones que no muchas veces se ven, ¿no? Que atrás de los Spider-Mans, atrás de todos los blockbusters de la semana, siempre va a haber 2 o 3 películas pequeñitas que la gente no va a conocer, pero que vale mucho la pena que se acerquen a varias de ellas, porque de repente hay propuestas que me parece que son mucho más destacables y mucho más ricas. Entonces volten también a buscar esas propuestas, ¿no? Y Cineteca nos da también esa oportunidad. Hay otros espacios que también lo hacen, entonces habrá que acercarse a ellas, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que para rematar y ya para cerrar también el programa, el cine como un fenómeno social es parte de que nos atañe a todos, ¿no? Creo que referencialmente todo el mundo habla de películas y todos tenemos una referencia visual de una película que por años la mencionamos, ¿no? Inclusive hasta seas cinéfilo o no, creo que todos tenemos una referencia muy visual desde, por ejemplo en México, desde Pedro Infante, el Chiflido, o sea, tenemos una referencia tan cercana al cine, tan involucrada en la vida, digamos que normal, que es muy difícil no hablar del cine como este fenómeno social que nos trastoca y que de alguna forma refleja lo que hacemos. Y por eso también la importancia de hablar del cine mexicano, porque es un reflejo de lo que hablamos, de lo que somos y de cómo hemos transformado nuestra vida y la sociedad. Cuando no tenemos un cine que nos refiera a cómo somos, pues perdemos identidad, ¿no? En algún momento muchos países, México perdimos identidad de alguna forma porque no se producían ya películas mexicanas, porque casi todo lo que es referencial al cine pues son películas, pues, así hablando como Spider-Man, estas películas tan comerciales que se vuelven un referente de lo que hacemos y de lo que vivimos, pero que si no tenemos y no damos la oportunidad de hablar de cine mexicano, de lo que vemos, hacemos, inclusive películas hasta como la de Derbez, ¿no? Que como sea, siendo una película pues digamos comercial y de estas que también han invadido de cine de comedia en México, pero también son un referente también, una visión pobre quizás, pero de lo que somos como mexicanos, digo también un poco mal vista porque de alguna forma nos vean como el clásico, no sé, el burro de Shrek, y que nos presenten como unos yuppies o como pues no sé, una visión también medio extraña de cómo somos los mexicanos, pues bueno, también es parte de,
pero acercarse al cine que también se hace en México, que me ha asombrado también ver estos, ahora que vi películas emergentes, que también son un poco de denuncia, que ya no son películas que nada más hablan del narcotráfico, sino visiones más claras, más limpias, como la de la chica esta se me fue ahorita el nombre del violín, de la del arpa, ahorita nos acordamos del nombre. Es una visión también muy fresca de cómo las comunidades también tienen y están rompiendo ya con estos cánones que era de las niñas no pueden tocar un arpa porque nada más es para hombres. Este tipo de películas que también, no solamente la Cineteca, que han pellizcado un poco la cartelera, pues son algo grato que podemos nombrar en este año. Y bueno, amigos, pues ya nos despedimos. Pues nada más para mencionarles que este es el último programa del año. Gracias a toda la gente que ha estado durante estos casi 12 años que vamos a cumplir, siguiéndonos de alguna forma, la gente que ha colaborado con nosotros. También mucha gente que pues por la pandemia se fue, amigos periodistas, compañeros que también pues dejaron este plano terrenal. Pues bendiciones a todos ellos donde estén, amigos. También este programa de todos ustedes. Queremos también agradecer pues, a la Cineteca Nacional durante este tiempo que nos ha permitido estar, mencionarlos y trabajar, y que nos presten este espacio tan primordial para el cine, que es pues este espacio que es para todos ustedes. También pues quiero agradecer a todos los amigos con los que hemos trabajado durante estos 2 años casi de la pandemia, que es Carlos Alfaro, que es mi productor, también Octavio, también por ahí la gente del Dada X, que nos ha ayudado a hacer talleres, y que de hecho la semana pasada presentamos en este espacio el Dada X lo que estamos haciendo y lo que va a venir durante el otro año. Por ahí vamos a subir también a redes sociales todo lo que hicimos, los talleres de creativos del Dada X, proyectos que tenemos también como productora, y sobre todo esto que me gusta y que me encantaría seguir haciéndolo con ustedes, es abrir estos espacios donde gente que hablamos de cine, tengamos no solamente a gente que produce y que hace cine, sino a la gente que habla y charla de cine. Entonces, para esto, Javier, me gustaría pues, que nos contaras algo ya final para cerrar el programa, y agradecerte nuevamente que estés con nosotros, y que no sea la última vez, que este año que viene vamos a tratar de hacer mesas de debate, no solo aquí, sino también en espacios donde nos han invitado, en festivales que también nos invitan a que hagamos estas charlas sobre gente que habla de cine y de periodismo cinematográfico. Pues antes que nada, muchas gracias Juan Manuel por la invitación. La verdad me siento muy contento de tener este chance de platicar, y pues sí, a mí también encantado. Desde ya me voy apuntando para alguna de las mesas al futuro que tengas planeado. Pues yo más que nada pues también reflexionar precisamente lo que fue un año bastante complejo, con bastantes aristas, bastantes cosas que se dieron y que nos hicieron tomar diferentes caminos, diferentes formas no solamente de cómo vencemos nuestra profesión, ¿no?, sino de cómo vemos y de cómo escribimos sobre cine, ¿no? También se vio, yo siento que ligeramente también modificado por todo esto, ¿no? A ese respecto, pues, y ya nada más como para ir cerrando y un poco con lo que habíamos platicado, ¿no?, de esta cuestión del cine, pues eso, ¿no? Nada más pedirle al público que siempre está viendo Cinematlán y que está siguiendo, ya después 2 años, ¿verdad? Estamos ya 2 años precisamente, pues es eso, ¿no? Que sigan viendo cine, que sigan consumiendo cine, pero que también se den una vuelta por estos lugares donde van a encontrar ofertas cinematográficas un poquito diferentes de la cartelera. Digo, lo que hemos platicado, ¿no? Más allá del blockbuster de la semana, siempre van a encontrar 1 o 2 peliculitas por ahí que vale la pena que les echen un vistazo, de producciones mexicanas, pero también de otras partes, de Italia, de Europa Central, de Oriente, todo esto, y que pues nos van a dar, a final de cuentas, un gran mosaico de lo que es realmente el cine, de otras visiones, de otras maneras de ver la vida, la realidad. Entonces, pues eso, ¿no? Que
que traten de hacer ese gusanito, de buscar algo un poquito más allá de eso, ¿no? De encontrar, y como les digo siempre, ¿no? Siempre rascar por ahí entre la cartelera comercial avasallada por los estrenos o los mega estrenos de la temporada. Van a encontrar, o aquí en Cineteca, para ser también más específicos, siempre van a encontrar joyitas por aquí por allá, ¿eh? Nada más es cosa de rascar un poquito, de ver un poquitito, y ahí les van a poder encontrar. Y de nuevo, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación, y pues felicidades por estos 2 años, y pues no queda más que decirles a todos felices fiestas, y pues que el 2022 nos traiga más mejores cosas, y sobre todo un regreso más cercano a la normalidad, ¿no? A ver, vamos a ver qué ocurre. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Este es el último programa, como les mencioné, del año. Casi hemos mantenido, a pesar de todo lo que ha pasado, nos hemos mantenido en pie, y creo que también por eso es importante hacer estos programas, porque demostrar que a pesar de las adversidades tenemos que fortalecernos, estamos vivos, seguimos aquí, hay que celebrarlo, porque de alguna forma que tengamos la oportunidad que la vida nos dé la oportunidad de seguir aquí comentando y viendo cine, que tengamos la oportunidad de estar en este lugar tan maravilloso como es la Cineteca Nacional, es de valorarse y de agradecerlo. Por eso es que también esperemos que el otro año, en febrero, cumplimos ya 12 años con Cinematlán, el lugar del cine. Cumplimos 2 años con nuestras productoras, que es Cinematlán Productora y Miquistri Producciones, que también nos hemos puesto a hacer todo tipo de trabajos audiovisuales, en compañía también con el Dada X, ayudándoles a hacer producción, grabando conciertos, adecuándonos también a las circunstancias que nos ha dado la vida, y sobre todo esta pandemia. Pero creo que el mensaje es seguir haciendo y seguir viendo cine y seguir en pie, que nada nos detenga, porque pues somos medio como cucarachos que a pesar de que pasa el tiempo, que pasan sobre nosotros adversidades, seguimos aquí neciando y seguimos haciendo las cosas. Agradezco nuevamente a la gente de la Cineteca Nacional, a Julio Durán, al maestro Nelson Carro, al profesor Alejandro Pelayo, que también nos prestaron el espacio para poder hablarlo año con año. En los controles y en las cámaras estuvo mi amigo Octavio Herrera, mi compadre y productor Carlitos Alfaro. Gracias a toda la gente que ha estado durante estos casi 12 años con nosotros, que han pasado y que se van, y que bueno, aunque tiemble no se cae. Seguimos aquí en Cinematlán, el lugar del cine. Gracias amigos, nos vemos el próximo año. Acudan también a ver cine, sigan viendo Cinematlán, y bueno, gracias a todos ustedes por este espacio, gracias a todos los amigos, nos vemos el próximo año en Cinematlán, el lugar del cine. Adiós. Hemos recorrido este mágico lugar, pero aquí estaremos la próxima semana. Mientras seguirán escuchando muchas leyendas sobre ese lugar del cine llamado Cinematlán, el lugar del cine.